para evitar que su mujer envejeciera. El marido gastó $100,000 en contratar a una niñera que la atendiera. Sin embargo, ese día la mujer encontró una pulsera que no reconocía. Al principio se consoló pensando que seguramente se la había dejado una amiga, pero a partir de ese día se dio cuenta de que su marido siempre hablaba por teléfono a sus espaldas, y cada vez esbozaba una sonrisa enigmática. No pudo contenerse y le preguntó directamente a su marido. Pero él negó sus sospechas, y le preguntó a su vez si no se había tomado la medicación para la depresión. Resultó que Anna padecía depresión posparto y solía darle vueltas a las cosas. Anna se calmó de inmediato. No tenía pruebas concretas en la mano, así que tuvo que dejarlo estar y hacer las paces con él. Sin embargo, al día siguiente quiso quedar con su marido para comer, pero él no contestó al teléfono durante una hora, hasta que el asistente de su marido le dijo que ya se había ido hacía rato. Al instante tuvo un mal presentimiento, y se apresuró a coger un taxi hasta el restaurante al que solía ir su marido, y se encontró con que él salía del local con su secretaria. Iban charlando y riendo, incluso durante la semana siguiente. Anna los vio juntos en varias ocasiones. En ese momento, por fin tuvo la certeza de que su marido la había traicionado. Se sentía profundamente afligida, pero no se atrevía a enfrentarse a él. Por suerte, la niñera de la casa la consoló, y la animó a hablar con la secretaria. Pero cuando la secretaria le explicó que no tenía ninguna relación con su marido, y que el motivo por el que iba en el coche de su marido era simplemente porque le quedaba de camino a su clase de pilates, al ver que no parecía estar mintiendo, Anna se quedó desconcertada. Sin embargo, justo en ese momento, su marido pasó por allí y lo presenció todo. Enfadado, la acusó de estar diciendo tonterías. ¿Y cómo explicas entonces la pulsera? Su marido confesó que tampoco sabía de quién era. Al fin y al cabo, había tanta gente en su empresa. En cuanto a por qué desaparecía una hora cada día, era porque iba a ver al fotógrafo para diseñar unas fotos, solo para que ella y los niños tuvieran un recuerdo. Al saber que su marido lo hacía por la familia, Anna se dio cuenta de que se había equivocado y se apresuró a disculparse. Siguió tomando cada día los antidepresivos que le compraba su marido. Haciendo caso a él, empezó a trabajar en la empresa de su hermano. Sin embargo, Anna nunca hubiera imaginado que los medicamentos que tomaba, ya desde hacía un día, habían sido sustituidos de repente por otros por su marido. Además, cada día, después de llevarla al trabajo, su marido no solo no iba a la empresa, sino que volvía a casa, porque tenía una cita secreta con una mujer. Y esa mujer resultaba ser la niñera de la casa. Resulta que ya hacía 6 meses que ambos habían comenzado una relación, llegando incluso a llevársela a Australia para establecerse allí. Sin embargo, ese día, aprovechando que su esposa no estaba en casa, el marido fue a escondidas a ver a la niñera para quedar con ella en el sótano, olvidándose por completo de cuidar de su hijo de unos meses. Al final, cuando la niñera regresó, descubrió que el niño tenía la cara morada y no se movía. Asustada, llamó rápidamente al hombre. Por suerte, el niño se salvó tras ser trasladado al hospital. Cuando Anna llegó al hospital nada más enterarse, la enfermera le explicó que no se deben dejar juguetes en la cuna, ya que existe un alto riesgo de asfixia. Pero Anna nunca había cometido ese error. Al preguntarle a su marido, él le dijo que la culpa era de los juguetes que ella había comprado. La cuerda de uno de ellos se le había enrollado en el cuello, y la niñera no lo había retirado a tiempo. Anna se enfureció al instante, y quiso preguntarle a la niñera por qué había sido tan descuidada, para despedirla en el acto, pero ella solo sabía llorar. Sin embargo, su marido no se enfadó en absoluto, sino que la detuvo como si estuviera defendiendo a la niñera. Pero, tras despedir a Anna, el marido fue inmediatamente a consolar a la niñera. Así que, antes de que su mujer volviera a casa, se apresuró a acercar una silla a la cuna, para crear la falsa impresión de que la niñera había cumplido con su deber, y le dijo a su mujer que, en realidad, la culpa era suya. La niñera estaba cuidando de su hijo, pero él le pidió que le ayudara a abrir un paquete, lo que le hizo perder unos minutos y provocó la tragedia. No esperaba que Anna se lo creyera directamente. Para celebrarlo, el hombre quiso llevarse a la niñera de vacaciones a la villa de la costa. Cuando le propuso la idea a su mujer, Anna pensó que por fin tenía tiempo libre, pero cuando llevó a la niñera a la villa para ponerla a punto, descubrió que la casa no tenía electricidad. En ese momento, la niñera se ofreció voluntaria para ir a abrir el interruptor. Anna iba a ir a decirle dónde estaba, pero vio que ya lo había encontrado rápidamente. Sin embargo, una mujer que nunca había estado allí, ¿cómo podía encontrarlo tan rápido? Aunque le pareció extraño, no le dio más vueltas, porque por la tarde tenía cita con el psicólogo. Por suerte, todo salió bien y volvió a casa antes de lo previsto, pero lo que pasó a continuación nunca se lo habría imaginado. Nada más entrar en casa, oyó un ruido extraño que hacía la niñera. Intentó convencerse de que seguramente se lo estaba imaginando, pero cuando siguió el ruido hasta el sótano, armándose de valor, distinguió la silueta de un hombre. Se quedó tan impactada que ni siquiera se atrevió a respirar, porque aquel hombre era precisamente su marido. Pero no lo desenmascaró en ese momento, sino que salió corriendo y se obligó a calmarse. Después, ideó un plan audaz.